Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos de Aguascalientes? Me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes por medio del internet. Como ustedes saben, estamos viviendo una situación atípica, una situación que yo creo que ninguno de nosotros la esperábamos, ni siquiera pasaba por nuestra mente que este año fuera a ser un año tan atípico, repito, ¿no? Tan raro como el que estamos viviendo. Pero bueno, yo siempre he dicho que eh, hay que sacar lo bueno de lo que aparentemente es malo, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que esta situación de encierro, de aislamiento, pues nos sirve, así como dice la Biblia que Sansón sacó miel de un león que había matado. Bueno, creo que debemos de sacar lo bueno de lo malo, lo bueno de aquello que en un momento dado la gente puede pensar que es malo. Y creo que si sabemos darle el sentido correcto a esta situación, vamos a aprovechar, vamos a tener muchas ventajas. Y bueno, pues en esta ocasión, pues voy a compartir un poco acerca de lo que es el tema de la depravación del hombre y el COVID-19, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Porque no podemos negar que estamos viviendo un tiempo en donde la gente recurre mucho al libro de Apocalipsis, recurren mucho a libros de escatología. La gente está pensando que este es el fin del mundo, que el anticristo está provocando todo esto, pero realmente, hermanos, no tenemos la necesidad de ir o de recurrir a este tipo de situaciones o de textos para respaldar algo, ¿no? O sea, el querer forzar algo, en este caso, el querer yo forzar el COVID como una profecía bíblica o como algo que ya me está dando señales de los últimos días, pues yo creo que lejos de respaldarlo, estoy forzando el texto. Yo entiendo que en estos tiempos muchos cristianos lo han usado también para caer en una paranoia, para caer en una psicosis tremenda, colectiva, ¿no? La gente tiene miedo y es lógico, no es un virus común, aunque muchos digan que es un virus como un catarro, la realidad es que es mucho más potente que un catarro común, no es un catarro, y letal, muy letal. Ustedes creo que saben, tienen testimonios, lo estamos viendo, pero creo que de cerca también lo han vivido, y se dan cuenta que no es como lo mencionan. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto que está pasando? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, pues creo que hay una relación muy ligada, una relación muy íntima, más bien, entre el COVID, lo que estamos viendo, y la depravación del hombre. Sí, porque si nosotros entendemos que la Biblia nos habla del hombre no solo como un ser pecador que está rebelándose continuamente contra la ley de Dios, sino también como alguien que pues no puede y no quiere cambiar la condición en la que se encuentra. ¿Por qué? Pues porque no puede, porque dice Romanos 3 del verso 10 al 12 que el hombre, el mundo, pues no hay un justo ni a un uno, no existe, no hay. Entonces, no vemos nosotros que haya alguien que pueda entender, salvo aquellos que Dios ha iluminado,
aquellos que Dios ha salvado, pero no vemos que el mundo entero entienda o que busque a Dios por su propia iniciativa. Obviamente mucha gente lo busca, pero lo busca por un temor, porque existe un instinto de supervivencia, ¿no? De preservación. O sea, si a mí me dicen, mira, por esta puerta está el camino al cielo y por esta el infierno, o la izquierda está el camino al cielo y la derecha al infierno, pues obviamente me voy rápidamente por la izquierda, ¿no? Eso pues es sentido común. Pero no, aquí estamos hablando de que el mundo, la humanidad, no está buscando a Dios como tal. No hay alguien justo, lo dice Pablo, no existe alguien justo. Vemos que la gente trata de buscar y de que urgentemente se encuentre una vacuna, lo cual está bien, pero esto me recuerda mucho a lo que pasó con el SIDA, el VIH, cuando empezamos a ver todo lo que pasó, las muertes de artistas, de famosos, que empezaron a morir por el SIDA, pues hasta el día de hoy todavía no hay una vacuna y se han gastado millones y millones de dólares. La realidad es que de fondo el hombre lo que quiere no es tanto el que haya una vacuna para que ya no haya la enfermedad. Claro, sí existe, hay, yo no puedo decir en general no hay, pero la realidad es que de fondo lo que se está tratando es de encontrar una vacuna para que yo, hombre, yo ser humano, pueda seguir viviendo mi vida como yo quiero sin ninguna repercusión. Bueno, cuando nosotros hablamos de la depravación del hombre, estamos hablando de ese estado en el que el hombre, por su condición pecadora, muerto, es alguien que no puede y tampoco quiere cambiar su estado, ¿no? Es alguien que no lo apetece, no le gusta, no le llama la atención. La inclinación del hombre es el pecar, es una inclinación natural. Dice Efesios 2.1 que estamos muertos en delitos y pecados y pues por consecuencia podemos ver que el hombre prefiere 1000 veces hacer su voluntad y hacer las cosas a su manera que buscar a Dios, porque no puede, ¿sí? El hombre no puede, no está capacitado. Ahora, aquí, quiero dar unas escrituras, un poco más de escrituras, para entonces hablar sobre otro aspecto que también vale la pena que lo veamos, porque si no vemos este aspecto del COVID, si lo vemos solamente desde el punto de vista de la depravación del hombre y que el hombre es pecador, pues entendemos que por consecuencia lo que está pasando es el resultado de esa condición del hombre. Pero entonces también podríamos decir, o podrían pensar algunos, que entonces el hombre pues no es responsable porque es pecador y pues no se ha dado cuenta. No. Dice la Biblia, ahondando un poquito más en este tema de la depravación del hombre, en Juan 5:40, el Señor dijo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Sí, el Señor hablaba a las personas en su tiempo y les decía, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué es lo que en esencia está diciendo? Que ningún hombre por su naturaleza va a venir a Cristo. El texto dice, no quieren venir a mí para que tengan vida, lejos de que los hombres por sí mismos hagan esto, busquen a Dios, se niega. Incluso me acuerdo que cuando sucedió lo de las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, las primeras semanas, los primeros fines de semana, las iglesias en Estados Unidos se vieron repletas de gente. La gente empezó a ir a la iglesia, pero realmente era porque buscaban a Dios, era porque de veras había un hambre de buscar a Dios, había un temor de Él. La verdad es que no. De hecho, después de un mes, 2 meses de que pasó esto de las Torres Gemelas, el atentado, pues las iglesias volvieron a su membresía normal, original. O sea, la gente busca a Dios mientras siente que pues tiene el problema encima. Y eso sucede hasta dentro de la iglesia. Hay personas que van a la iglesia por un tiempo nada más, mientras tienen un problema, mientras su matrimonio o su situación económica o su situación personal mejora. Una vez que las personas ya están bien, que ya tienen un trabajo o que su matrimonio ya está mejor, pues la tendencia es ya no regresar. Entonces aquí vemos cómo el hombre tiene esa tendencia
a no buscar a Dios por sus propios medios, ¿sí? Sino a menos de que el Espíritu Santo sea el que redarguya, el que atraiga a la persona, el hombre vive en su estado, en su condición, guiándose, ¿por qué? Pues por la conveniencia, por el temor, por ese sentido, ¿verdad? De escapar, ¿verdad? Como el Titanic, ¿verdad? Pero no precisamente porque hay una búsqueda de Dios. Ahora, dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea, es imposible que alguien venga a menos que Dios, el Padre, lo traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 8:7, ¿verdad? Pablo habla de esto y habla del hombre que no puede ni quiere tampoco, ¿verdad? La carne nunca va a querer buscar a Dios, ni puede ni quiere, ¿no? Así de fácil. De tal manera que entonces es imposible que la persona se humille y se someta a Dios. Pero aquí hay un aspecto del cual yo quiero hablar, porque si bien lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia del pecado, sí, todo lo que estamos viviendo nosotros es la consecuencia del pecado, es la consecuencia del hombre caído. Los científicos más reconocidos, o al menos de los que yo he estado leyendo y que tienen un historial y que parece que su reputación es muy buena, uno de ellos es un mexicano que trabaja más bien, que trabaja para la fundación de Bill Gates, y es un reconocido médico, tiene maestrías y doctorados en epidemiología y todo esto. Y bueno, la mayoría coinciden en que el COVID es el resultado, o es un virus que se ha desarrollado por la unión entre animales, que en este caso serían los murciélagos, ¿verdad? Con el hombre. O sea, el comer animales, como en este caso el murciélago, aunque algunos dicen que no es así, ¿verdad? Algunos dicen, no, eso no es verdad. Dicen que realmente no fue precisamente el murciélago, que fue otros factores. Otros dicen que esto es un complot, que en realidad este virus fue creado por el hombre, que algunos, que hasta donde yo he visto, los científicos más reconocidos dicen que eso no es verdad. Pero bueno, hay todo tipo de teorías y de ideas sobre el COVID. Lo cierto es que aquí está. Eso es la realidad. Y lo cierto también es que haya sido como haya sido, o sea, si esto fue una manipulación genética o no lo fue, es el resultado del pecado del hombre, de la irresponsabilidad del hombre. Porque aquí tenemos que entender que existe otro factor, independientemente de que el hombre sea un ser caído y que sea alguien que no busca a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, pero existe también otro aspecto que es el que también yo quiero hablar, porque si no hablamos de esto, pues podemos perder de vista lo demás. Es un hecho, eso no lo vamos a poder negar, porque la Biblia lo enseña, que el hombre, debido a su condición, es pecador, y como consecuencia, pues sus obras son de pecado, y aquí nos estamos dando cuenta cómo este virus es la consecuencia del pecado, de la irresponsabilidad del hombre, o del mal uso de la comida, de los alimentos del hombre. En cualquier caso, la responsabilidad se le puede endosar al hombre. Y entonces entendemos que todo esto es consecuencia del pecado del hombre, sí. Pero también hay otro factor, y es el que quiero que veamos. Ahí en Génesis 1, del verso 27 al 30, porque no podemos olvidar que así como existe una depravación del hombre, también Dios ha dado al hombre una responsabilidad. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Génesis 1, 27 al 30, que creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, aquí viene lo interesante, Él les dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que yo les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en el que hay fruto, que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a los aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Bien, aquí el Señor en el huerto le da al hombre una responsabilidad. Le da un mandamiento y una responsabilidad. ¿Cuál es el mandamiento? La orden, fructificar y multiplicar, llenar la tierra, y dice, y sojuzgar, señoréense, ¿sí? Aquí Dios al hombre, al ser humano, le da esta autoridad, le da este poder, vamos a decir, sobre la creación, sobre todas las cosas, incluso aquellas que tienen que ver con los árboles que dan fruto y la semilla. O sea, todo en general, Dios le da al hombre esa responsabilidad. ¿Y qué sucede? Bueno, si a eso le añadimos que el hombre peca y cae, porque hay que entender que esta autoridad, este poder que Dios le da y esta orden que Dios le da al hombre, no se rompe. No quiere decir que ya se acabó después de que el hombre peca. No, sigue vigente. Es importante entonces entender que si el hombre es el responsable de administrar, de cuidar, de llenar, de poblar, de juzgar, de señorear, de administrar, si podemos llamarlo así, de ser como un mayordomo de la tierra y todo lo que hay, imagínense ustedes, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo las consecuencias del pecado del hombre. Entonces, si entendemos que el hombre es por naturaleza pecador, ¿qué es lo que entonces vamos a ver? Lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que el COVID, y no solo el COVID? Hablaba yo hace un momento acerca del SIDA. Y así como esto puedo hablar, por ejemplo, de la explotación de los recursos naturales. Puedo hablar acerca del abuso que hay del hombre hacia las bestias, los animales, hacia la tierra misma. La tierra como tal, ¿verdad? Pues está cansada, si le podemos llamar así, del abuso tan fuerte que ha habido, porque hay que reconocer que si bien Dios ha dado al hombre este planeta con los recursos que tiene para su sustento, el hombre ha abusado, ha sobreexplotado esos recursos, no porque no sean suficientes, sino porque el hombre en su pecado, en su ambición, en su deseo de querer tener más, porque es una persona caída, pecadora, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho un desastre del planeta, ¿verdad? Se ha hecho un desastre. Lo que vemos el día de hoy no es más que la consecuencia de una naturaleza caída, de un ser humano que está completamente alejado de Dios. Si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que sucede el día de hoy en los laboratorios, pues es un abuso total. Si nosotros vemos no solamente desde el punto de vista de los recursos naturales, que es un hecho, ¿no? Ahí están las Amazonas. ¿Qué está pasando con las Amazonas? Se están devastando, pero no vayamos hasta las Amazonas. Aquí mismo en nuestro país, ¿qué sucede con esas zonas que se están deforestando? ¿Verdad? Se está acabando con los recursos. ¿Por qué? Pues porque el hombre ambiciona, porque el hombre es egoísta, porque el hombre tiende al pecado. ¿Y qué es lo que busca? Sus propios beneficios, su propia conveniencia. ¿Qué busca? Sus propios recursos, busca tener más, tiene más y quiere más. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender
que por un lado existe una depravación, sí, pero también existe una responsabilidad que Dios le ha dado al hombre, de la cual un día Él le va a pedir cuentas al hombre. Eso es importante recordarlo. Dios es el dueño de la tierra. Ahí en Apocalipsis 5, claramente, ahora siguiendo Apocalipsis, aunque obviamente no lo estamos tomando como lo están tomando muchos, simplemente como un dato, ahí se nos habla de cómo el Señor Jesucristo, dice Juan, que él está en esta visión en el Apocalipsis, y entonces dice que él se da cuenta, él llora porque dice que no hay nadie que pueda tomar el rollo, ve alrededor y se da cuenta de que no existe persona arriba ni abajo ni en ningún lado que pueda tomar el rollo, ¿verdad? Que está sellado, y que hay un ángel en el versículo 1 y 2 que pregunta y con una fuerte voz pregona y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice que no había nadie, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, ¿verdad? Y dice: y yo lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero sin embargo, dice que ahí se acerca un anciano y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice que entonces él ve en medio de los ancianos a un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y entonces dice que él toma el rollo y es el único que puede abrirlo. Ahora, ese rollo, ¿de qué es? Bueno, ese es el título de propiedad de la tierra, ¿verdad? Y obviamente que nadie lo puede abrir, porque el único que lo puede abrir, que es dueño de todo, es el Señor. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el hombre, Dios le da al hombre la responsabilidad, y un día Dios le va a pedir cuentas. Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 8, del verso 18 en adelante, dice Pablo, y creo que estos versículos los podemos nosotros entender perfectamente bien, porque van como anillo al dedo a lo que estamos viviendo. Dice Pablo, Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ok? Pablo está hablando de todas aquellas aflicciones que él estaba en ese momento sufriendo, ¿verdad? Todos sabemos todas las aflicciones que el apóstol sufrió. Incluso él lo abre a todos, le dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no solo para él, para todos. Y creo que ahorita podíamos nosotros tomar este texto y hablar de esta aflicción, si le podemos llamar así, que estamos viviendo todos. Estamos confinados, es el mundo entero, pero nosotros como hijos de Dios, pues sí, estamos confinados, estamos resguardados, ¿verdad? Y de alguna manera son situaciones que afligen, sí, es verdad. Entonces Pablo dice: bueno, tengo por cierto que estas aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que va a venir y que se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación, y aquí entonces Pablo empieza a hablar ya de la creación como tal, dice, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que la creación ha sido sujetada por Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios le hizo y se lo dio al hombre fue sujetada a vanidad por causa del pecado. No solamente fue el hombre, sino la creación misma. Y la creación misma también está pues esperando ser liberada de esta esclavitud que el pecado la ha llevado. Porque no solamente somos nosotros, lo repito. Un día Cristo Jesús va a poder liberar y tomar el señorío que Él se merece, como lo dice Pablo. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Efectivamente, Pablo habla de este aspecto, no es el tema, pero
un día todo esto va a ser tomado en control por Cristo Jesús. De hecho ya está, pero de una manera ya literal, en donde Él va a recibir toda la gloria, todos los seres se van a postrar, la creación va a ser liberada, ¿verdad? Por causa del pecado. Y luego dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, no solo la creación, sino nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, Pablo aquí no solamente habla de la creación sujeta por causa del pecado, sino también dice, nosotros mismos también gemimos, y eso es una realidad. Yo creo que no existe un verdadero creyente que no esté anhelando, deseando, día con día, dentro de sí, el pedirse liberado, y gime a causa de esto, gime a causa de esto que estamos viviendo, no la pandemia, de estar sujetos en un cuerpo y en una condición en donde vivimos continuamente todo esto que está alrededor, el pecado, nuestra debilidad, todo esto. O sea, anhelamos continuamente y gemimos esperando ya esa adopción y esa redención de nuestros cuerpos. Entonces aquí vemos cómo el pecado del hombre ha llevado a la creación a ser sujeta a vanidad por causa que del pecado, ¿sí? El hombre, por su naturaleza, no puede, no quiere, está completamente pues lejos, ¿verdad? Tiene una, digamos, una inclinación hacia el pecado, sí, pero existe también una responsabilidad que no se puede olvidar. Esa responsabilidad es administrar, gobernar, enseñorear, lo cual pues obviamente ustedes lo están viendo. Esto que vemos, el COVID, no es más que la respuesta, la consecuencia de esa condición del hombre. Así de fácil. Si nosotros queremos empezar a buscarle el 666, la marca de la bestia, el anticristo, los jinetes del apocalipsis, entonces ya estamos entrando a un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Hay que verlo como esta consecuencia del pecado del hombre. Ahora, para nosotros los hijos de Dios, pues, ¿qué nos espera? Bueno, la Biblia claramente nos habla sobre este aspecto. No solamente se trata de ver el lado negativo y de caer en una situación en donde pues perdemos toda esperanza, ¿verdad? No, de ninguna manera. La palabra, el Señor en su palabra, o la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios ha provisto para el hombre una solución, porque Dios no abandonó al hombre. Dios no lo dejó ahí a su suerte. No, Él se hizo hombre para poder venir y poder rescatar al hombre, ¿sí? El hombre en su condición, en su estado, ¿verdad?, muerto en sus delitos y pecados, viene Dios hecho hombre para poder entrar en contacto con el hombre. Aquí nosotros en Romanos, el apóstol Pablo nos enseña precisamente cómo es que Dios ha hecho que el hombre, ahora el hombre caído, pueda ser justificado. Bueno, para esto tenemos que entender que Dios le da al hombre la ley, ¿sí? La ley de Moisés, la ley mosaica. Le da la ley para que por medio de ella el hombre pueda conocer a Cristo, pueda ver su condición y pueda llegar a Cristo. Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley fue dada, como dice Gálatas, como un cuidador, como alguien que está vigilando hasta que la persona puede ya crecer y entonces ya
conocer a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, nos lleva también a ver nuestra incapacidad, nos lleva a ver la justicia de Dios. Incluso aquí en Romanos 3:21 dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ahí está, todos, eso incluye a todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, verso 24, Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta Pablo, ¿dónde está la jactancia? No hay. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, sigue diciendo Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que Dios no deja al hombre, lo decía, dice Pablo, que es por medio de la fe que el hombre puede entonces arrepentirse y ser justificado. Esto es lo que la palabra enseña. El hombre pecador, el hombre que está muerto, que su naturaleza se inclina a hacer lo malo, sí, es verdad. ¿Puede ser transformado? Claro que sí. ¿Por medio de cuál ley? Por la fe. Por la fe. Incluso ya en el versículo, si ustedes leen el capítulo 4, vemos que Pablo nos habla del ejemplo de Abraham. Y habla en el versículo 1 del capítulo 4, nos dice qué diremos de Abraham nuestro padre, como persona, según la carne. Porque dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, tiene de qué sentirse, jactarse, o sentirse muy bien. Dice, pero no con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree, ahí está, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia, como también dice Pablo, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí cita Pablo el Salmo 32. Cuando Pablo peca con Betsabé, cuando adultera y cuando comete homicidio, porque él fue el autor intelectual de la muerte de Urías, él escribe no el Salmo 51 nada más, el Salmo 32, que es este que está utilizando Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y pregunta Pablo, ¿esta bienaventuranza es solamente para los que están circuncidados o para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue contado? Cuando estaba circuncidado o en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, ni siquiera tenía la circuncisión todavía. Y la circuncisión fue una señal. Sí, ¿señal de qué? De la justicia, de la fe que tuvo cuando él estaba incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, aquí vemos entonces cómo Pablo nos habla de una manera espléndida acerca del ejemplo de Abraham, y luego, para cerrar con broche de oro, en el capítulo 5 verso 1, él habla de cómo él justifica. Bueno, ya vimos cómo justifica por medio de la fe al que cree, pero después él nos posiciona al hombre, le da un lugar que no lo tenía. ¿Cuál es? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra justificados es una palabra con un término jurídico que está hablando de un cambio de posición, un cambio de lugar de una persona. Una persona en un momento dado puede encontrarse culpable y en un momento se puede encontrar siendo justificado, o sea, exonerado, y eso es real, eso es cierto. La ley dentro de sus estatutos define claramente esto, la justificación. Una persona es justificada, es exonerada, es perdonada, no se debe nada, ha pagado todo. Y eso es lo que está hablando Pablo, de ese cambio, de ese lugar donde nos encontrábamos como personas depravadas, completamente alejadas, a un cambio total en donde ahora nos encontramos siendo perdonados, justificados. ¿Por causa de qué? De la fe, de creer. Dice justificados, pero no solamente eso, sino que dice que gracias a esa justificación tenemos el acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Pero también dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí creo que es un punto importante para todos nosotros. Las tribulaciones. Si ahorita en este momento tú te sientes atribulado, tú te sientes desesperado, te sientes que ya no soportas, que estás pasando una situación difícil, bueno, dice Pablo, no solamente es recibir ese perdón y ese cambio de posición, sino que también ahora Pablo nunca nos engaña, la Biblia nunca nos dice mentiras, contrario a lo que muchos anuncian con un evangelio raro que promete todo amor, toda felicidad, todo rosa, todo bonito. No. Pablo habla de esto y dice no. Pero no solamente nos gloriamos en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Claro, sabiendo que la tribulación que produce paciencia, y esa paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. ¿Sí? Y luego él empieza a hablar de una manera magistral acerca de cómo alguien puede morir. ¿Puede ser que alguien muera por un justo? Puede ser que sí. Alguien va a dar su vida. Sí existe. Sin embargo, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no por uno. No, murió. Dice, por los pecadores. No como en el ejemplo que daba previamente donde dice, ¿puede ser que alguien muera por un justo? O sea, por alguien bueno, en términos humanos. Sí, pero Dios no hizo eso. Dios murió por los pecadores. Dice entonces, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya hemos sido cambiados de posición en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados ahora seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se fijan? Cómo Dios nos va cambiando, va moviendo nuestra condición de un estado bajo, de estar en una posición totalmente ajena, apartados, dice la Biblia, estamos excluidos totalmente, y como consecuencia, ¿verdad? Lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, no solamente el COVID, pero hablando del COVID, pues es parte de las consecuencias del pecado del hombre, claro que sí, pero no es lo único. Podemos hablar de muchas otras cosas de las que yo mencioné, ¿verdad? Y vemos cómo incluso en estos días, ustedes creo que han visto cómo el planeta, por causa de este encierro que hemos tenido los seres humanos, ha habido un cambio drástico en el planeta, ¿no? De tal manera que los mares se han limpiado, los animales salen a la calle otra vez. Por ahí leí que había incluso algunos animales que se creían extintos por más de 30 años en la India y ya salieron. Aquí nada menos en nuestro estado, Jalisco, de donde soy yo, acá en Guadalajara, esta laguna tan grande de Chapala, que es la más grande que hay en el país, tiene la visita de nada menos de estas garzas que están llegando
por montones, ¿verdad? De Canadá, y que no se veía, era un fenómeno que antes, un fenómeno migratorio que antes se veía muy normal hace 50 años, y ahora con esta pandemia se están volviendo a ver. ¿Qué está pasando? Que el mundo está descansando. ¿De qué? De las consecuencias y del abuso del hombre. ¿Por causa de qué? De su condición. ¿Sí? Pero hay una esperanza, claro que sí, como lo vimos hace un momento. Vemos cómo el Señor, por medio de Cristo Jesús, ha hecho posible lo imposible. Hermanos, me dio mucho gusto poder gastar por lo menos estos minutos con ustedes. De verdad le agradezco mucho al hermano, al pastor Alejandro Martínez, que además de ser un hermano mío, es un buen amigo en la fe. Yo le mando saludos a él, su esposa, sus hijos, y obviamente a cada uno de ustedes, hermanos, que algunos tuve el gusto de conocer, otros tal vez no. Pero bueno, pues mi nombre es Luis Wale, soy pastor aquí en la ciudad de Guadalajara, y me dio mucho gusto haber compartido esto con todos ustedes. Espero en el Señor que haya sido de bendición, que les haya ayudado en sus vidas. Cuídense mucho, por favor, hermanos, cuídense mucho. Esto no es una broma, esto es serio. Hay que ser un buen ejemplo a este mundo con nuestra actitud como hijos de Dios. Hay que obedecer, hay que guardarnos, hay que cuidarnos, hay que tomar todas las medidas necesarias, y que el Señor nos ayude. Hay que poner pues esta situación en las manos del Señor, que Él siga obrando. Sabemos que Él tiene el control de todo, que así lo enseña su palabra. Y bueno, pues que nos ayude, ya que este mundo ya no va a ser el mismo después de esto. Pero pues como hijos de Dios, pongamos ese ejemplo a este mundo caído, este mundo que no conoce a Dios. Pero nosotros que sí lo conocemos, hagamos la diferencia. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo fraterno en el Señor, junto con mi familia. Bendiciones.